se vea muy útil en la pantalla, pero cualquier cosa, si no se ve algo, me dicen para señalarlo mejor, ¿ya? A ver, vamos a empezar. Hoy día vamos a tener que correr porque son 3 temas que vamos a tocar. Es el de ecología y biosfera, luego ecología de comunidades y ecología de poblaciones. Entonces, todo eso lo vamos a tener que apretar, ¿ya? Bueno, vamos a ir, digamos, definiendo algunos conceptos y temas clave en cada una de las clases. En esta primera clase vamos a tocar el concepto de ecología, niveles de organización, qué biomas existen y cuáles son sus características y cuáles son las condiciones que influyen en la dispersión de las especies, en la distribución y dispersión de especies. De forma general, la ecología es el estudio de las características del ambiente y de los organismos que habitan en estos ambientes y cuál es la interacción que existe entre ellos, ¿cierto? De esa interacción entre los organismos y el ambiente es que se desprenden los factores que determinan justamente cuál es la distribución de cada uno de ellos. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, aquí en el Perú no hay tigres, ¿no? O por qué no hay jirafas, fuera del zoológico, por supuesto. Entonces, esos factores ambientales cobran importancia o relevancia porque interactúan con estas especies determinando su presencia o su ausencia. ¿Muy bien? Ahora, estas interacciones ocurren en una escala jerárquica, ¿no? En niveles de organización del ecosistema, pasando por las comunidades, las poblaciones y los individuos, ¿no? Estas son las jerarquías o los niveles de organización. Podemos empezar desde lo más sencillo, que son los organismos, el grupo de organismos llamado población, el conjunto de poblaciones llamado comunidad, el conjunto de comunidades que forman los ecosistemas, ecología del paisaje y la ecología global, es decir, del planeta como un todo. En cada uno de estos niveles yo voy a encontrar organismos y voy a encontrar ambientes. Llámese ambiente el conjunto de factores como la temperatura, el clima, la humedad, las precipitaciones, etc. El organismo puede ser estudiado de manera individual y entonces yo puedo evaluar, por ejemplo, la fisiología de los organismos, es decir, su desempeño metabólico, su desempeño reproductivo, la ecología evolutiva, es decir, cuáles son aquellos rasgos o atributos que estos organismos han desarrollado a lo largo de miles de años, ¿no? O de millones de años probablemente, con respecto a ventajas estructurales de comportamiento que les facilitan no solamente ser eficientes al momento de cazar, sino de reproducirse, etc., ¿no? La ecología del comportamiento, relacionado también a lo anterior, donde, por ejemplo, en el caso de las aves, quizás son los casos más simbólicos, el tipo de canto, el color del plumaje, la forma de las plumas, etcétera, que están orientados al cortejo, ¿no? A la reproducción. Por ejemplo, ¿qué mecanismos utilizan los organismos para afrontar los retos del ambiente, ¿no? Pueden haber retos del ambiente que están representados por barreras geográficas, por ejemplo, o por escasez de alimento, o por estrés hídrico, es decir, por falta de agua. Entonces, todos estos comportamientos, distintos tipos de fisiología, evolución, en fin, contribuyen justamente a que los organismos sean capaces de ubicarse en algún lugar del planeta, ¿no? O distribuirse en un área mayor y poder ser eficientes en el momento de colonizar, en el momento de reproducirse. A ver, veamos la ecología de las poblaciones. Las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores pueden afectar a estos grupos? La dispersión y la distribución, la densidad y el crecimiento. Vamos a ir viendo cada una de ellas
de manera independiente. Ahora, ecología de la comunidad, ¿no? Las comunidades, como habíamos dicho hace un momento, son el grupo de poblaciones de diferentes especies. Es decir, por decir, en Lima nosotros tenemos comunidades, o sea, no nos percatamos, pero por decir, hay una comunidad de roedores, hay comunidad de aves, hay comunidad de insectos, y estamos nosotros también, que somos la misma especie y formamos una población. Entonces, estas poblaciones en conjunto, las de roedores, las de aves, en fin, las de insectos, seres humanos, etcétera, conforman una comunidad y que están presentes además en un área determinada, en un espacio determinado. ¿Ven? Ahora, cuando uno habla de comunidad, debe recordar que las distintas poblaciones tienen que interactuar entre sí. Y este tipo de interacciones son las que se llaman interacciones positivas o interacciones negativas. Por ejemplo, negativas, la depredación, la competencia. Pero hay interacciones positivas, como por ejemplo la simbiosis, cuando los organismos son beneficiados mutuamente a partir de esta interacción. ¿Ah? Muy bien, y como dice aquí, pueden afectar la organización y estructura de la comunidad. En el caso de la ecología de ecosistemas, vemos ya no solamente a los individuos de manera específica o preferencial, ¿no?, sino que empezamos a observar de qué manera ocurren los ciclos de materia y energía en el ecosistema. Hay ecosistemas, por ejemplo, muy productivos. ¿Qué quiere decir? Que son ecosistemas que producen gran cantidad de energía en forma de materia orgánica, por ejemplo la selva tropical. La selva tropical tiene una biomasa gigantesca y tiene una fauna asociada. Como tal, ese ecosistema genera las condiciones para que existan millones de organismos ahí. Es decir, es un ecosistema que provee de energía. Pero hay un ciclo también, no solamente de la energía, sino de la materia. Es decir, cuando una planta, un árbol muere, o un animal muere, cae al suelo, se descompone por las bacterias, por los hongos, por los saprófitos, y esa materia orgánica del organismo, para la redundancia, regresa al suelo. ¿Y de qué está compuesto? De nitrógeno, de carbono, de oxígeno, de azufre, etc. Todos esos nutrientes, digamos así, o esos elementos primarios, regresan a la tierra y son nuevamente absorbidos por las plantas. Y las plantas nuevamente vuelven a crear más tejidos vegetales, frutos, etcétera, que son consumidos por herbívoros, ¿no? Y estos herbívoros por los carnívoros, etcétera, etcétera. Entonces, en la ecología de ecosistemas nos centramos o nos ocupamos más bien de conocer o investigar cuáles son esos flujos de materia y de energía, ¿no? Y el reciclado de sustancias químicas, que es lo que acabo de hablar, ¿no? O sea, cuando los organismos mueren, esos componentes químicos que formaban parte de los huesos, del cabello, de la piel, de los músculos, se descomponen en sus elementos primarios sencillos y regresan a la tierra. Eso es lo que se conoce como un reciclado. Profesor, cuando sí. se dice la biomasa de la selva tropical, ¿qué se refiere con biomasa? La biomasa es la cantidad de materia orgánica, digámoslo así. Por ejemplo, en un desierto, la cantidad de biomasa comparada con la selva tropical es muy escasa. ¿Por qué? Porque tiene grandes extensiones de terreno, ¿cierto? Grandes áreas donde la vegetación es pobre. De repente algunas cactáceas. ¿Hay organismos? Sí, claro, pueden haber roedores, aves, insectos, ¿no? Pero si tú sumas todo eso, ¿no es cierto?, del desierto y lo pusieses sobre una balanza, es mucho menos que si tú agarrases a todas las especies de aves, de peces, de reptiles de la selva tropical, a todos los árboles de la selva tropical lo pones en una balanza, ¿no? O sea, la biomasa es, por ejemplo, es masa biológica, tejidos, ¿no es cierto? Materia biológica. A eso se llama biomasa. O sea, es masa biológica, una cosa así. ¿Ya?
paisaje nos muestra más bien un aspecto diferente. Como dice aquí, se da énfasis en los factores que controlan el intercambio de materia, energía. Y aquí el paisaje se muestra como un mosaico de ecosistemas. Y esto es interesante. Acá dice ecosistemas interconectados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando uno ve el paisaje como un todo, puede encontrar, por ejemplo, aquí en este lago un ecosistema. Los cerros pueden ser otro ecosistema, la falda del cerro. La parte alta, glaciar, que está cubierta de hielo, es otro ecosistema. Pero estos ecosistemas se superponen, es decir, no existe una barrera, una pared, un límite entre ellos donde uno puede decir aquí termina uno y empieza el otro, sino que siempre hay un área en la que estos ecosistemas, como se dice en ecología, se yuxtaponen, ¿no? Entonces, estas áreas de yuxtaposición suelen ser en muchos casos muy diversas, porque tienen organismos de ambos ecosistemas que se están juntando en un área común, que son llamadas a veces áreas de transición. Y la ecología global ya incluye, además de los ecosistemas, los organismos, los flujos de materia, de energía, etc., otro tipo de aspectos como por ejemplo el cambio climático, ¿no es cierto? Es más, incluye cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la información, ¿no?, que entra en el ecosistema y la información que sale del ecosistema. Está relacionado con aspectos de contaminación, por ejemplo, también, contaminación a nivel global, o sea, de grandes cambios globales. Por eso dice intercambio regional de energía y materia, porque vemos esto en una escala mucho más grande, del continente o de la región. Hay dos condiciones básicas que determinan la presencia o la ausencia de los organismos, y estas son la latitud y la estación. Ambos determinan el clima. Ahora, los factores ambientales más importantes que nosotros debemos reconocer son la temperatura y la humedad, ¿ya? Cuando hablamos de temperatura, podemos imaginar los lugares más fríos, más extremos, y los lugares más cálidos. Y cuando hablamos de precipitación, los lugares más secos o los lugares más húmedos. Ambos, temperatura y humedad, ¿no?, representados por las precipitaciones, son los que determinan la vegetación característica de los ecosistemas, el tipo de planta que hay en un ecosistema. Y el tipo de planta que existe en un ecosistema, o los tipos de plantas que existen en un ecosistema, son las que determinan el tipo de fauna que hay en un ecosistema. Cuando uno va a la naturaleza, encuentra árboles, arbustos, hierbas, pastos, en fin. Y hay una fauna asociada, que pueden ser mamíferos, pueden ser aves, pueden ser insectos, etc. Roedores, lo que ustedes quieran. Pero esa fauna está ahí presente porque existe una flora específica. Entonces, la vegetación es la que determina la presencia o la ausencia de determinada fauna. ¿Y qué es lo que determina la flora? Estas dos cosas que acabo de mencionar: humedad y temperatura. ¿Correcto? Esas dos cosas son primordiales. Ahora bien, la latitud y la estación son importantes para determinar el clima. ¿Qué es la latitud? La latitud es la distancia, ¿no es cierto?, que existe desde el ecuador terrestre hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur. El Ecuador, por ejemplo, está a 0 grados de latitud porque está justo en el medio, ¿no? Y luego tenemos la estacionalidad, es decir, la primavera, el otoño, el verano, etcétera, que resultan del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Aquí en el Perú no sentimos las estaciones con tanto impacto o con tanta intensidad como ocurre, por ejemplo, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque a lo largo del año, en esta zona del planeta, los rayos del Sol caen casi siempre de manera perpendicular. Nosotros estamos muy cerca al Ecuador, de manera que las fluctuaciones de clima son muy pequeñas, muy bajas. En cambio, en latitud norte y latitud sur, los rayos del Sol caen de manera oblicua. Entonces, de acuerdo a la posición de la Tierra, estos rayos van a iluminar una gran porción del terreno o una pequeña porción del terreno. Es
es decir, no tenemos un área constante que está siendo irradiada como en esta parte del planeta, cerca del Ecuador. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, es que en países nórdicos uno tiene veranos muy prolongados donde la luz del sol está hasta las 10 de la noche, la gente está en la playa hasta las 9, 10 de la noche y hay sol. Pero en invierno tienes días oscuros, muy largos, con solamente 4 o 5 horas de luz, el resto es oscuridad. Entonces, bueno, la latitud y la estación determinan el clima, y el clima influencia en la distribución de los organismos. Pero ya hemos dicho, los dos factores que determinan el clima, ¿cuáles son? Temperatura y precipitación, o humedad, como lo quieran llamar. El clima. Cuando hablamos del clima, podemos estar hablando o mencionando muchas cosas. Temperatura, ¿no? Una de las cosas que uno siempre dice, por ejemplo, hace calor. Ahora, por ejemplo, estamos en mayo y sin embargo todavía sentimos mucho calor, los días están calurosos. Hoy día, por ejemplo, no ha estado tanto, pero ayer estuvo muy caluroso. Entonces, la temperatura es uno de los rasgos que caracterizan o determinan el clima. Luego la precipitación. Sabemos que en Lima no llueve nunca, pero en algunos lugares de la Sierra del Perú llueve con muchísima intensidad, causando daños e inundaciones, y eso lo vimos hace un par de años, por ejemplo, en toda la costa norte y a lo largo del país, con este tremendo niño costero que hubo, ¿cierto? La radiación. Ojo, hay que distinguir radiación de temperatura, ¿cierto? Y finalmente el viento. El viento también es uno de los aspectos importantes que determinan el clima. Solo una consulta. Sí. ¿Qué hace que el niño sea constante? O sea, entiendo que para lograr un grado de temperatura y grados efectivos hay energía, ¿cierto? O sea, usualmente se asocia al tema de calentamiento global y eso, ¿no? Pero yo creo que va más que eso, ¿no? Yo creo que son volcanes marinos. O sea, el fenómeno, si te refieres al fenómeno del niño, en realidad lo que ocasiona este fenómeno es el movimiento de masas de agua, de corrientes de agua, en dirección oeste a este. Nosotros estamos en posición este, entonces entra a la costa norte del Perú una franja, digamos, de agua caliente, ¿no es cierto? Una zona muy grande de agua caliente y empieza a elevar la temperatura en la costa norte. Esa elevación de temperatura gradual, pero que llega a niveles muy elevados, produce una elevada evaporación también de agua. Y ya sabemos lo que pasa, se condensa el agua y llueve demasiado y se producen las inundaciones. Ahora, ¿de dónde salen estas corrientes calientes? Bueno, podrían ser calentamientos por radiación solar, podrían ser también fuentes, digamos, profundas de agua, pero son más aguas superficiales las que se calientan, más que aguas profundas, ¿sí? Porque estás hablando de, en muchos casos, kilómetros de profundidad. Estás hablando de 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad. O sea, es difícil que una corriente mantenga su temperatura constante con tanta profundidad. Eso es muy difícil. Además, recuerda que a grandes profundidades no llega la luz del sol y la temperatura, además, a 2-3 kilómetros de profundidad es congelada. O sea que en realidad es un calentamiento superficial. Ese calentamiento superficial es el que calienta la costa norte, ¿no? Pero son eventos que son oscilaciones que ocurren a veces con mayor intensidad, a veces con menor. Este año dijeron que iba a haber un niño nuevamente. No pasó nada, o pasa y nada, o sí ocurre, pero de una magnitud muy baja. Entonces realmente no representa pues, un impacto muy grande sobre la sociedad, la agricultura, las infraestructuras. Pero ocurre de manera cíclica, en algunos casos con más intensidad, en otros casos menos intensidad. Ahora, el niño
la oscilación del niño, como se le llama, tiene impacto pues, a nivel global, no solamente en la costa del Perú, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estas corrientes de agua, que son grandes digamos, áreas de calentamiento, influyen en otras corrientes que además pues, producen precipitaciones, etcétera, a lo largo del planeta, no solamente concentradas en el Perú. Entonces, uno puede, cuando habla de clima, decir macro o microclima. Macroclima a un nivel global, microclima a un nivel localizado, como por decir, San Martín de Porres tiene un microclima, San Borja tiene un microclima, etc. Y está dado muchas veces por las características geográficas del lugar. Los patrones climáticos globales están dados justamente por la incidencia que tiene el Sol sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, lo que hablamos, el ecuador terrestre se encuentra 0 grados de latitud. Tenemos hacia el norte el trópico de Cáncer, hacia el sur el trópico de Capricornio, ¿no? A 30 grados norte y 30 grados sur. Veamos qué es lo que pasa con la temperatura. La temperatura, esta es digamos como la curvatura de la Tierra, ¿no? Como la curvatura de la Tierra. Lo que podemos ver es que cuanto más nos acercamos a esta zona del Ecuador, 0 grados de latitud, la temperatura aumenta de manera considerable. Conforme nos vamos alejando, ¿no es cierto?, la temperatura empieza a disminuir, que más o menos por estas áreas. ¿Y de qué depende? Como dije hace un momento, de la manera como los rayos del Sol inciden. Aquí inciden de manera perpendicular, en cambio en estas zonas inciden de manera tangencial, ¿no? El clima, ¿por qué está determinado? Por la energía solar y el movimiento de la Tierra. Es más, no solamente el movimiento de la Tierra, sino la inclinación del eje terrestre, ¿no? ¿Qué causa? Calentamiento de la temperatura de los mares, obviamente incremento de la evaporación, y eso también produce precipitaciones, ¿no es cierto? Y aquí lo tenemos. Como les decía hace un momento, lo que se puede ver acá es cómo la luz del Sol impacta directamente sobre el Ecuador y de manera un poco más oblicua, ¿no?, en un ángulo más pequeño, por ejemplo, sobre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado es que en la zona central ecuatorial tenemos climas cálidos de manera permanente. Si ustedes digamos, se dan cuenta, nosotros tenemos inviernos muy benignos. Nuestros inviernos más fríos pues, son de 13 grados, 14 grados, ¿no? Y el verano es de probablemente 28 grados. O sea, la sensación térmica puede ser mayor, pero la temperatura real no pasa de 28 grados. Este verano, por ejemplo, en Lima ha habido zonas que han pasado a los 30, zonas de Lima Este, por ejemplo. Pero bueno, y las zonas que se encuentran por encima de los 30 grados de latitud norte, latitud sur, tienen más bien climas templados, es decir, donde la luz del Sol incide directamente, entonces la temperatura se incrementa de manera más lenta, por lo tanto tenemos un clima templado. Y pasando los 60 grados sur, los 60 grados norte, ya tenemos los climas fríos, ¿no? Profesor, la razón por la que Lima no tiene una temperatura propiamente ecuatorial es de la cordillera, ¿no? Hay varios factores, como vamos a ver ahora. Una es, sí, la cordillera. Otra es que Lima se encuentra frente al mar. Lima es la única ciudad de Sudamérica que está frente al mar. O sea, frente al mar a unos cuantos metros, en realidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque el mar lo que hace es enfriar la costa, ¿no? Durante el día puede hacer mucho calor, pero en la noche se vuelve templado, se vuelve fresco. Es más, si ustedes, no sé si lo han experimentado probablemente, pero hay un momento de la noche que puede ser entre las 8 y las 11 de la noche en que la temperatura del ambiente es fresca, no hace frío.
y de repente súbitamente 11:30 de la noche, 12 de la noche, la temperatura empieza a bajar. Y eso uno lo siente cuando está, por ejemplo, en su casa, en su cuarto con la ventana abierta, de repente empieza a hacer frío, ¿no? La temperatura empieza a bajar rápidamente. ¿Por qué? Porque durante el día el mar se ha estado calentando, que era lo que tú decías hace un momento, ¿no? Con esta fuerte radiación solar. Y en la noche, ese calor que ha estado guardado en el mar empieza a ser liberado. El viento lo que hace es empujar ese aire hacia la costa, ¿no es cierto? Que es un aire cálido, ¿sí? Lo empuja hacia la costa, entonces regula la temperatura. Pero una vez que ese calor guardado en el mar desaparece, empieza a entrar un aire frío. Ya no tenemos ese aire más templado, ¿no? Sino un aire frío. Entonces la temperatura de la costa rápidamente cambia. Entonces, claro, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana hace frío. Nuevamente al día siguiente el mar se calentará, etcétera, que ocurrirá lo mismo. A ver, a nivel global pues es interesante también ver cuáles son los patrones de precipitación, ¿no? Fíjense aquí, en la parte ecuatorial el agua de los océanos se calienta, porque hemos dicho que el sol incide perpendicularmente. La tasa de evaporación aumenta y entonces llueve mucho. El tipo de aire que se da aquí es un aire caliente, y como ustedes saben, el aire caliente es poco denso, entonces tiende a subir el aire caliente, ¿no? Cuando llega a la parte alta de la atmósfera se enfría y precipita. Pero al precipitar, ¿qué le pasa a ese aire? Ese aire descarga toda su agua y se seca. Entonces, al descender el aire, ¿cierto?, ya no desciende por la zona ecuatorial, sino que, como se ve aquí, desciende por la zona del Trópico de Cáncer, 30 grados latitud norte, o el de Capricornio, 30 grados latitud sur. Cuando el aire caliente desciende, cuando el aire seco desciende, porque ya descargó toda el agua aquí, cuando el aire seco desciende, ¿qué es lo que pasa? El aire seco tiende a hidratarse otra vez. Entonces, cuando pasa sobre la superficie de la Tierra, absorbe toda la humedad que está presente sobre la Tierra, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de absorber toda esa humedad a los 30 grados latitud sur, 30 grados latitud norte? Es que en estas franjas, justamente, es que ocurren los desiertos más grandes del mundo. Son zonas áridas, son zonas secas. ¿Pero por qué? Porque es el aire seco que ha bajado, ¿no es cierto?, ha absorbido toda la humedad de la superficie terrestre y se ha vuelto a elevar. Entonces, al hacer eso, le está robando humedad a estas porciones, a estas regiones del planeta, dejándolas secas, dejándolas, digamos, con mayor temperatura, mayor aridez, etc. Entonces, eso es algo sumamente importante. Miren qué es lo que dice aquí, ¿no? Las zonas áridas, vean. El aire, ¿no es cierto?, seco desciende y absorbe la humedad. Entonces, como absorbe la humedad, todas estas zonas se quedan secas, se quedan sin agua. Y por eso es que aquí a los 30 grados norte, 30 grados sur, bueno, la parte de aquí es la parte del trabajo, es que ocurren los desiertos. Profesor, en la parte central del Ecuador es Sí. donde se descarga Sí. el humo, y luego asciende y va hacia arriba o hacia abajo, hacia el lado extremo, y de ahí ya seco recoge la humedad. Claro, lo que pasa es que si lo vemos así, aquí está el Ecuador, 0 grados. Asciende aire caliente y húmedo. Asciende aire caliente y húmedo. Llueve, ¿cierto? Al llover descargó la humedad, ¿sí? Y al subir este aire caliente se enfría. Entonces, como es aire más frío, se hace más denso. Entonces, este aire ahora baja. ¿Y por dónde baja? Baja justamente a los 30 grados norte, 30 grados sur.
¿Y cómo es que baja este aire? Baja seco, porque ya perdió todo el agua que llovió acá, y baja frío. Entonces, como es seco, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho, el aire seco aquí absorbe toda la humedad y se vuelve a calentar. Entonces, esta corriente de aire vuelve a subir. Entonces, ¿qué tenemos? Si vemos el globo terráqueo, tenemos que hay una zona húmeda y cálida en el Ecuador, zonas secas en los desiertos, pero en los 60 grados, que es donde nuevamente, claro, no me falta pizarra, pero esto ascendería así, ¿no? Así. Entonces aquí otra vez se darían las lluvias. Y de hecho en los 60 grados norte y 60 grados sur tenemos nuevamente climas húmedos. Entonces se alternan húmedo, seco, húmedo, seco. ¿Sí? Pero es por las corrientes de aire, por las grandes masas. Ahora estamos hablando de fenómenos globales, ¿no? O sea, tenemos que imaginarnos inmensas extensiones de terreno, ¿no? Bueno, efectos regionales y locales. Tenemos la variación estacional del clima. Esto lo conocemos, ¿no? Con respecto a la rotación de la Tierra. También los grandes cuerpos de agua, ¿no? Los anticiclones, por ejemplo, donde se recirculan aguas calientes y frías, ¿no? Que favorecen la evaporación del agua, las precipitaciones, etc. Y esto lo pueden ver ustedes en distintas partes del planeta, ¿no? Entonces, esto también ayuda a regular el clima. Por ejemplo, y no solo los mares, los lagos también ayudan a regular el clima. Todas las ciudades que están frente a un mar, a un océano, tienen climas benignos. ¿Qué quiere decir benigno? Que no son climas extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de regular la temperatura, por lo que dijimos hace un momento. En cambio, los países que son continentales, es decir, que no tienen costa, esos países tienen un clima muy extremo. En invierno tienen temperaturas de menos 20 grados y en verano pasan los 40. Entonces, el mar o los océanos ayudan mucho a regular la temperatura de la costa, como en el caso de Lima, ¿no? Un poquito, nuevamente refiriéndonos al niño, ¿no? Miren, el niño se origina a partir de la migración de grandes masas de agua en dirección este a oeste, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Que se calienta esta zona de aquí, causando grandes precipitaciones, ¿sí? Entonces, este fenómeno tiene, por supuesto, implicancias a nivel global, no es simplemente regional. Como dice aquí, produce un patrón climático inusual a lo largo del planeta, ¿no? A lo largo del planeta. Y aquí también un poco el efecto de las montañas, ¿no? Que limita, por ejemplo, el paso de las masas de aire que vienen de los océanos, de la costa, ¿no? Haciendo que en esta zona, en la zona oeste, digamos, ¿no? Occidental de los flancos de la cordillera, llueva, como ocurre, por ejemplo, en la sierra del Perú, ¿no? Y que baje más bien un aire más frío, ¿no? Hacia el lado este de las montañas, es decir, hacia el Amazonas. Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero acaso en la selva no llueve? Claro que llueve, y mucho, pero no necesariamente por este aire que viene del océano, sino más bien por el que viene del océano Pacífico, perdón, del océano Atlántico. O sea, las grandes nubes y lluvias son ocasionadas por las masas de aire que vienen del océano Atlántico. Eso es lo que produce la lluvia en la selva peruana, en los Unidos. Profesor, el tema, yo sé que en una cierta parte de Asia hay este tema de los monzones. ¿Eso tiene que ver con movimientos de aire? Sí, el monzón también tiene que ver con movimientos de aire, pero también con el calentamiento de los océanos, ¿no? En la zona de India, por ejemplo, en Bangladesh, en
Nepal, etcétera, tiene un impacto muy fuerte, el calentamiento del océano, del mar, sobre los vientos que se forman en el continente, ¿no? Y las precipitaciones que provienen del continente. O sea, de hecho el monzón es quizá el fenómeno climático más extremo del planeta, que ocurre además con regularidad, a diferencia del niño. O sea, el niño puede pasar, pero la intensidad del niño es variable a lo largo del tiempo. El niño que hemos tenido hace 2 años es comparable al último niño que hubo en el 97, por ejemplo, y ese al que hubo en los 80. Pero no quiere decir que entre los 80, el 97 y el 2017 no ha habido niños. Sí han habido niños, por supuesto. En cambio, el monzón siempre se comporta de la misma manera. Es igual de destructivo, es igual de masivo, siempre. Profesor, el agua del Océano Atlántico también dice que provoca las precipitaciones en las sierras, ¿no? Pero en la zona, en el flanco oriental, acá, en esta zona, ¿no? Pero no más arriba, porque más arriba es más seco. Entonces, las precipitaciones que nosotros conocemos en la selva provienen básicamente de las nubes, digamos así, del Atlántico. O sea, de la evaporación del Atlántico, vienen en ese sentido y descargan sobre la Amazonia. Entonces, pero en esta zona de la sierra, o mejor dicho, de la cordillera de los Andes, vemos claramente que hay una zona húmeda y una zona más seca. ¿Por qué? Porque este aire que viene del Pacífico ya descargó toda su humedad en el lado occidental, y cuando entra al lado oriental ya entra seco, pero se encuentra con las corrientes de aire que vienen del Atlántico, ¿no? Que son las que producen pues, las tremendas lluvias o tempestades que hay en la Amazonía. Ahora, regresemos un poquito a hablar de las especies, ¿no? ¿Cómo el cambio climático puede influir en las especies? Bueno, uno de los casos más interesantes es, por ejemplo, el de los vectores de enfermedades, como por ejemplo los insectos transmisores de la malaria, del dengue, en fin. Hasta hace, qué sé yo, unos 20 o 30 años, probablemente era inimaginable encontrar estos vectores, que son insectos, ¿no es cierto?, en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Me refiero a zonas templadas, Europa, Estados Unidos. Era imposible. ¿Por qué? Porque el insecto prefiere climas tropicales, húmedos, cálidos, que estaban restringidos a la zona ecuatorial. Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Centroamérica, etc. Pero ¿qué ha ocurrido? Con el cambio climático, esas barreras, esos límites de temperatura se han ido ampliando. Entonces, como el mosquito le gusta ese tipo de ambiente, ha incrementado su rango de dispersión. Entonces, ya no solamente lo encuentro en Perú y en Ecuador, ahora lo puedo encontrar en México, lo puedo empezar a encontrar en Estados Unidos. Y en Europa pasa exactamente lo mismo, de África hacia el continente europeo. Entonces, ¿por qué? Porque el calentamiento global ha, digamos así, ampliado estas barreras de temperatura. Entonces, ahora la dispersión de estos organismos es mayor. Ojo, dispersión me refiero a la capacidad que tienen no solamente insectos, en general aves, mamíferos, lo que ustedes deseen, para poder ocupar áreas que antes les eran restringidas. ¿Por qué antes? Porque no tenían las condiciones de temperatura y humedad. Ahora sí, con el calentamiento y los cambios globales, esas características les permiten migrar. Sí. El calentamiento global sí es un hecho ya científicamente demostrado, o sea, no es algo que se no es un invento, ¿no? Ahora, los ciclos de calentamiento global se han visto a lo largo de la historia, digamos, como eventos muy fuertes de calentamiento y enfriamiento. Y esto por una ocurrencia natural que está relacionada con el acercamiento de la Tierra al Sol. La órbita terrestre sufre modificaciones cada cierto tiempo, es decir, la órbita puede ser cada tantos
unos, creo que son 40.000 años, una cosa así, elíptica, donde, por ejemplo, la Tierra está acá y el Sol está acá, ¿no es cierto? Y hay momentos en que la órbita de la Tierra se vuelve más circular. Entonces el Sol, ¿no es cierto?, se aproxima a la Tierra. Esto ocasiona, obviamente, un fuerte calentamiento, ¿no? A esto se le llaman los ciclos de Milankovitch, y están más que descritos los ciclos de Milankovitch. Entonces, las personas que niegan el calentamiento global te dicen que eso es normal, eso es natural, lo ha ocurrido toda la vida. Pero el factor que influye hoy en día en el calentamiento de la Tierra, en el efecto invernadero, es justamente la enorme cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que no ha existido nunca en tales concentraciones, en tales cantidades. El dióxido de carbono también se produce de manera natural, explosiones volcánicas, incendios naturales, se produce. Profe, ¿y durante la era de los dinosaurios? Claro, por supuesto. Porque también tengo entendido que hay una buena cantidad de CO2 en el mundo. Claro, dióxido de carbono, metano, gases tóxicos, de azufre. Por supuesto, si a nosotros nos hubiesen soltado ahí, nos hubiésemos muerto en un segundo. Entonces, eso hubiese sido irrespirable esa atmósfera. ¿Ya? Claro, estamos hablando de varios millones de años atrás. Pero, sea como fuese, la presencia del CO2 digamos, si uno viese, por ejemplo, el gráfico del dióxido de carbono, de la evolución del dióxido de carbono, ¿no es cierto?, uno podría ver esto, que el dióxido de carbono ha bajado. Pero ojo, estoy hablando, ¿cómo se llama?, en términos de millones de años. Pero ¿qué ocurre? En los últimos tiempos, en los últimos 50 años más o menos, el incremento de dióxido de carbono, que claro, nunca se va a comparar con la atmósfera primitiva, ¿no?, con los primeros años de vida sobre la Tierra, estamos hablando de hace 3.500 millones de años. Pero lo que ha ocurrido en los últimos 50 años es un incremento significativo y acelerado de la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente. Eso es innegable. Por la industrialización. Claro, cuando entonces sumas y restas, le restas pues los factores naturales de incendios, explosiones volcánicas, y te queda todavía una buena cantidad que no hay otra forma que explicarla que no es pues por la acción del hombre. O sea, la quema de combustibles fósiles, etc. Que la mayoría viene de ahí, de la quema de combustibles fósiles. O sea, de la manera como el hombre consigue energía, ¿no? Entonces, ese es un factor importante. Profesor, ¿cuál es el mayor peligro del movimiento? O sea, el movimiento del agua, o el hecho de los vectores, aumenta su área de... o el hecho de los climas extremos. O sea, ¿cuál es el peligro, o sea, de que este calentamiento siga para mí? Bueno, o sea, el peligro, digamos, más palpable o que nos va a impactar más es relacionado al estrés hídrico. Al estrés hídrico. Es decir, el planeta poco a poco se va a ir quedando sin agua, sin fuentes de agua. Ese es uno de los principales peligros. Otro peligro es la desaparición de especies, porque las especies siempre van a tender a buscar las condiciones, acuérdense, de temperatura y de humedad ideales. Entonces, aquellas especies que, por ejemplo, están acostumbradas al frío y de repente los límites de las áreas cálidas empiezan a expandirse, cada vez las áreas frías se van a ir haciendo más pequeñas, entonces vas a tener una migración muy grande de especies buscando frío. Pero ahí vas a incrementar la competencia, porque cada vez el lugar se va a volver más pequeño y se va a llenar de más especies. Entonces eso va a llevar muy probablemente a la desaparición de muchas de ellas. A ver, luego los biomas. ¿Qué son los biomas? Son zonas de vida, caracterizadas ¿por qué? Por vegetación. Ojo, no por fauna, sino por vegetación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, biomas terrestres. Son nombrados por una característica física o climática. Por ejemplo, ¿qué biomas terrestres conocemos? Los desiertos, conocemos el bosque tropical, conocemos la sabana, las praderas, la tundra, el chaparral, en fin, hay distintos biomas terrestres, ¿no? Entonces, se caracteriza por, tener factores abióticos específicos, como disponibilidad de nutrientes, ya hemos dicho temperatura, humedad, etcétera, ¿no?
el tipo de suelo, la vegetación, ya hemos dicho que la vegetación determina los ecosistemas, se caracterizan por el componente biótico. ¿Qué quiere decir el componente biótico? Las plantas y los animales, en pocas palabras, que conforman ese bioma. Y hay algunos términos importantes, ¿no? Los ecotonos. ¿Se acuerdan que les dije que no hay un límite exacto entre ecosistemas, sino que se superponen, ¿no es cierto? Esas áreas de superposición se llaman ecotonos. Y además, estos biomas son dinámicos, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí están, a grandes rasgos y además con algunos errores, ¿no? Porque miren, si uno ve el mapa del Perú, obviamente lo reconocemos de inmediato, pero según esto parece pues que la costa peruana fuese verde, ¿no? Que fuese una selva tropical, eso es mentira. O sea, la costa peruana debería ser de un color amarillo claro, es un desierto. Como se ve acá, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no? Es un desierto. Entonces, claro, esto sí es selva tropical. ¿Y qué vemos aquí en azul? Vemos las altas montañas, la zona altoandina, la cordillera de los Andes, etc. Entonces, este gráfico, digamos, en términos relativos, nos da cuenta de la presencia de los biomas más grandes. Lo que les decía hace un momento, fíjense, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Lo que dijimos es que a los 30 grados sur y 30 grados norte, que era lo que se encontraban los grandes desiertos del planeta. Miren, 30 grados norte, el desierto de California. 30 grados norte, el desierto del Sahara, la península arábica, ¿no? El desierto del Gobi, en Mongolia. Y 30 grados latitud sur, tenemos los desiertos en Chile,